Y este lunes, señores, la actualidad tiene un marcadísimo acento económico y al mismo tiempo político. Lo digo porque a esta hora Puerto Rico va de mal en peor. La Casa Blanca descarta un rescate financiero para evitar la bancarrota. The president's use of the word and the reason that he used the word could not be more apparent. Seguimos comprometidos en trabajar con Puerto Rico mientras se enfrentan a serios retos financieros, indicó muy diplomático, muy cauto Josh Ernst, el portavoz de la Casa Blanca. La deuda de Puerto Rico es de más de 73.000 millones de dólares. No puede permitir una carga El mayor sobre el gobernador ciudadano. García Padilla ha reconocido por primera vez No solo que se como burla está del reestructurada la deuda pública de Puerto Rico es impagable y exhorta a los acreedores de a inmediato sentarse con a toda negociar la con su gobierno. Pero ¿eso será posible? La isla de Puerto Rico, que es un estado libre asociado de Estados Unidos, no puede técnicamente declararse en bancarrota de acuerdo con la legislación federal. Voy a saludar en San Juan a Elías Gutiérrez. El señor Elías Gutiérrez es economista y profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Profesor Gutiérrez, bienvenido a Encuentro. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Óigame, explíquenos como si fuéramos nenes, como dicen ustedes en la isla, como si fuéramos niños. ¿Puerto Rico se puede declarar o no en quiebra? Porque por la ley federal se supone que no puede hacerlo. Pero el país No, está en quiebra, ¿o sí, no? no puede. Esa protección no está permitida por los estatutos federales, que son los que gobiernan, y no lo está ni para las deudas del gobierno central, ni para las corporaciones públicas. Así es que la contestación es no. No. Y entonces, ¿qué pasa en esta situación? Un país que hace aguas por todas partes, que la Casa Blanca le niegue el rescate financiero, que todo el mundo tiene la soga al cuello y técnicamente no se puede decir que está en quiebra. Entonces, ¿en qué está Puerto Rico? Estamos, como diríamos en el argot del béisbol, en 3-2. Dios del cielo. Porque lo que sucede aquí es que los políticos continúan tratando de ver el problema desde el punto de vista de que no le dan los ingresos para pagar la deuda y pagar el gobierno. El gobierno que tenemos es impagable, no es la deuda. Es que hemos permitido que el sector público crezca como si fuese una burbuja especulativa y de momento ha reventado. De manera que la solución tiene que venir por el lado del gasto, que hay que reducirlo enormemente sacando al gobierno de áreas en la industria donde se ha metido y no tiene que estar ahí. Pero Por profesor ejemplo, Gutiérrez, energía eléctrica. profesor Y Gutiérrez, el gobierno parece omnipresente en Puerto Rico. El sueño de un sí, profesional en Puerto Rico es agarrar un trabajito en el gobierno, no más que eso. ¿Cómo se va a resolver eso? exacta, exactamente, y hemos llegado al límite. Y ahora, pues, como es doloroso, no lo quieren admitir, no lo quieren ver. Pero hay otro componente necesario para salir de esta encerrona en que nos hemos metido por la irresponsabilidad consecuente por más de 30 años de mala administración. Y es que mis estimados son que el país necesita un programa de inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares por año por 12 años para poder reemplazar su capital obsoleto y expandir su capacidad de producción. Sin eso no hay esperanza. Y claro, la dificultad mayor estriba en que nosotros dependíamos de inversiones de corporaciones norteamericanas que tenían un trato ventajoso en Puerto Rico, otorgado por el gobierno federal, y eso se nos quitó porque agentes políticos puertorriqueños, respondiendo a agendas políticas internas, solicitaron al Congreso que se quitara ese beneficio que tenían esas empresas. Y nos hemos quedado ahora desnudos. Oiga, Y esa profesor, es la grave situación. muchos analistas están diciendo que Puerto Rico es el ejemplo de lo que no se puede hacer en gestión económica y en gestión política. Pero mi pregunta es, si ya no hay guerra fría, si Puerto Rico ya no tiene bases militares estadounidenses, ¿por qué el Congreso de los Estados Unidos no dice un buen día, dejemos a Puerto Rico a su libre albedrío, que hagan lo que quieran, porque nos cuesta más de lo que recibimos? ¿O es que estoy equivocado y Puerto Rico es un gran negocio para Estados Unidos?
No, yo creo que es que el Congreso no analiza la situación desde ese punto de vista. ¿Cómo la analiza? Recuerda que los residentes de Puerto Rico, los que hemos nacido en Puerto Rico, somos ciudadanos de los Estados Unidos y lo seremos aunque cambie el estatus de la isla y su relación con los Estados Unidos. Y seguiremos teniendo las mismas obligaciones y los mismos derechos que otros ciudadanos. De manera que el asunto es complicadísimo y se mezclan cuestiones de derechos civiles, cuestiones jurídicas, e intereses e inversiones y propiedades que hay aquí y que tienen los residentes puertorriqueños en otros lugares. ¿Y qué va a pasar ahora, profesor? ¿Qué va a pasar con los jubilados? ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a pasar con los puertorriqueños si su país está en quiebra, técnicamente hablando? Los jubilados están en una posición dificilísima porque el sistema de pensiones del gobierno central está totalmente desbancado. En estos momentos tiene alrededor de 2 centavos, si acaso, por cada dólar de beneficios que tiene de obligaciones. El programa de pensiones de los maestros está a punto de descalabrarse también. Y los que quedan a flote son, por ejemplo, el de la universidad, porque han sido más prudentes en su administración, y el de algunas corporaciones públicas, pero esos también están tambaleándose. Por ejemplo, el de energía eléctrica no está bien. De manera que aquí estamos nosotros en el ojo de una tormenta perfecta. Profesor Elías Gutiérrez, muchas gracias por haber estado con CNN. Y vamos a ver cómo se solventa esta situación, digo, y si es que se puede solventar. Que Dios nos coja confesados. Que Dios les coja confesados, porque es una isla tan linda, con gente tan chévere, y que esté a merced de los políticos que tiene, y los economistas que tiene, y los banqueros que tiene, y los vericuetos históricos en que está sumida, es muy complicado. Gracias, profesor Elías. Muchas gracias.